Como están jóvenes, nos encontramos por este medio para seguir hablando sobre las matemáticas, específicamente trigonometría. Tema: identidades trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos 1. Suma y diferencia de ángulos 1. Ahí no tenemos nuestro propósito, nuestro objetivo: desarrollar fórmulas para las razones trigonométricas de la suma y la diferencia de ángulos, para calcular el valor de las razones trigonométricas de ángulos desconocidos. Aplicar convenientemente las fórmulas en la simplificación de expresiones y en la resolución de problemas condicionales. Aceptar el uso de las fórmulas en la resolución. Adaptar el uso de las fórmulas a la resolución de situaciones geométricas que implican hallar razones trigonométricas de ángulos desconocidos. Ese es nuestro propósito, nuestro objetivo de este tema. Ahí tenemos, a ver, las fórmulas que nos mencionan. La primera son 6 fórmulas. Básicamente son las 3 principales y luego con la diferencia, ¿no? Ahí lo relacionamos. La palabra mágica, ¿no? Recuerden la palabrita mágica que les he dicho siempre. Seno de la suma del ángulo. Palabra mágica: seco, cose. Acá lo han hecho al contrario, ¿no? Seco, seco. Pero ¿qué es lo que cambia si está así? Seno, coseno, seno, coseno. Si es más, acá es más. Más. ¿Ya? Seco, seco. Mejor esa palabrita. Seco, seco. Seno de X, coseno de X. Seno de Y, coseno de Y. ¿Ya? Y si es diferencia es lo mismo, solamente cambia símbolo. ¿Ya? Si es más, con el seno. Si es más, es más. Si es menos, es menos. Es la única diferencia. Después sí es la misma secuencia. Seno de X por coseno de Y. Cambia la ubicación de la suma, o sea, del X y Y nada más. Luego, seno de Y, coseno de X. Cambia la ubicación de la letra, de los ángulos nada más. De los ángulos de la suma. Seno de X más por coseno de Y. Más, cuanto es más, seno de Y, cambiamos la posición, seno de Y, coseno de X. Cruzamos en los ángulos, ¿no? Cruzamos las variables, los ángulos. ¿Ya? Igualito para la diferencia es lo mismo, solamente que si es menos, es menos. Luego los ángulos mismos, seno de X, coseno de Y. Seno de Y, coseno de X nada más. ¿Ya? Para el coseno, la palabra mágica, coscosense, casi coscosense. Coseno de X, coseno de Y. Seno de Y, seno de X, seno de Y. Si es más, acá hay que tener bastante cuidado. Si es más, ¿qué sucede acá? Menos. En el coseno, si es más, es menos. Pero coscosense. Coseno de X, coseno de Y. Seno de X, seno de Y. Y si es menos, ¿qué sucede? Más. Es la única diferencia. ¿Ya? Luego lo hablamos, la técnica lo mismo, coseno de X, coseno de Y, coseno de X, coseno de Y, seno de X, seno de Y. En cambio, en el primero, en el seno, tanto el signo, si es más, es más, si es menos, es menos, sigue la secuencia. En cambio acá, si es más, es menos, si es menos, es más. Para la tangente, si es más, numerador más. La técnica era tan, tan, 1 menos tan, tan. Después jugamos con sus ángulos nada más. Tangente de X más tangente de Y. 1 más tangente de X por tangente de Y. Por, acá es por. ¿Ya? Y si es menos, es lo mismo, pues solamente que cambia el juego de los signos. Si es menos, acá es menos y acá es más. Y luego sigue la secuencia. Se olvida. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a aplicar estas propiedades, estas formulitas en la resolución de problemas y en la simplificación de las razones trigonométricas de ángulos compuestos. ¿Ya? Como vayamos a los ejercicios, para que ustedes vayan
entendiendo el tema, capítulo 11. A ver, veamos. Primer problemita. Ahí está. Problema número 1. Reducir, dice reducir. Simplemente aplicar la fórmulita. Dice seno de x más alfa. Acá dice más ya. Esto es más. ¿Ya? Entonces recuerda, seno, seno. Acá, entonces hay que resolver. Y vamos a cambiar esto ya es hipótesis igual. Nuestra línea grande que tenemos que desarrollar ahí para que vean y empezamos seno de alfa más x. Recuerda, seno seco seco. Cambiamos ya. Seno de x coseno, no, seno de alfa sería, estamos con alfa y coseno de x. Está seco seco. Cuando era más, más. ¿Está bien? Entonces, dos veces, nuevamente. Seno, pero sería ya, ahí cambiamos posición, ¿no? X coseno de alfa. Ya, no te olvides. Seno de alfa, coseno de x. Seno de alfa, coseno de x. Más seno de x, cruzamos seno de x, coseno de alfa. Listo. Continuamos, acá no va a tener más espacio. Vamos a extender. Ya, entonces, más, este dice que es más. Y cambiamos para qué diferencia. Ahora faltaría estudiar. Es lo mismo. Si es menos, cambiaban, era menos, ¿no? Si es más, es más, si es menos. Entonces, acá, veamos, a ver. Veamos. Seno, vamos seno, y la secuencia alfa, coseno de x. Como es menos, menos. Seno, nuevamente seno, pero ya cambiamos la posición. X coseno de alfa. Todo sobre coseno de x. Ahora si observemos ahí, observemos. ¿Cuál de estos tiene igual? Acá dice menos seno de x coseno de alfa. Seno de x coseno de alfa. Ah, no. Este es más y este negativo. Chao. Chao. ¿Quién quedó? Seno de alfa coseno de x. Seno de alfa coseno de alfa. Son lo mismo, ¿no? Entonces, como son lo mismo, se pueden sumar. Por lo tanto, J es igual a 2 veces seno de alfa coseno de x. Que es lo mismo, seno de alfa coseno de x. Seno de alfa coseno de x sobre coseno de x. Y como es multiplicación, se pueden simplificar esas expresiones, ¿verdad? Coseno, coseno. ¿Quién quedó? J es igual a 2 seno de alfa. Respuesta, ¿ya? Es el desarrollo del primer problema. Número 3. Hagamos otro ejemplo más, la 3. Veamos la 3. Problema número 3. Este es un poco amplio porque tenemos que separar, vamos a trabajar desde acá, ¿ya? No te olvides, ¿sabes? Vamos a ver el problemita y para que ustedes identifiquen vamos a empezar desde acá, ¿ya? Dice J, también nos piden reducir J es igual. Vamos a poner toda esta red para que se vayan dando cuenta. Ahí, igualito. Primero desarrollamos esto y luego desarrollamos esto. A ver, vamos acá.
creo que primero esta. Entonces empecemos igualito acá. Seno de x, seno de x, coseno de y. Como es seno es con más. Con más. Seno de y, cambiamos la posición, y coseno de x, 2 sobre coseno de x, coseno de y, más el otro factor, ahí, el otro factor que es igualito, pero es con negativo, también seno. Entonces empezamos. Seno de z por coseno de x. Como es seno sería negativo. Nuevamente, seno, ¿pero de quién? De x por coseno de z. ¿Sobre quién? Cos. Coseno de z, coseno de x. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos acá? Está sumando, para poder simplificar hay que separar acá. Hay que separar como se pueden dar cuenta, ¿no? Mira, ¿qué común podemos eliminar esto? Para poder eliminar hay que separar. Pero ¿qué sucede? Por partecitas. Entonces, quedaría seno de x coseno de y sobre coseno de x coseno de y más, acá nuevamente, seno de y coseno de x, que viene a ser esto de acá, sobre coseno de x coseno de y más, y de igual manera acá separamos seno de z coseno de x sobre coseno de z coseno de x. Bueno, menos, nuevamente, seno de x, seno de x, seno de z sobre coseno de z, seno de x. Ahora, nos vamos dando cuenta de lo siguiente. ¿Qué sucede? Coseno, coseno de y, coseno de y. Nuevamente acá. Coseno de x, coseno de x. Nuevamente acá. Coseno de x, coseno de x. Y coseno de z, coseno de z. Ahora, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? Ya te das cuenta ya. Seno de x, coseno de x, que es tangente de x, tangente de x más seno de y, coseno de y, tangente de y, ¿verdad?
¿Recuerdas? Tangente de acá. Seno de z, coseno de z. Tangente de z, ¿verdad? Ya está. Menos seno, coseno. Seno de x, coseno de x, menos tangente de x. Tangente de x. Ahora observa. Tangente de x positivo, tangente de x negativo. ¿Qué sucedió? Respuesta: tangente de y más tangente de z. Reducido la expresión que me estaban pidiendo. ¿Está? Este es el procedimiento de problema número 3. ¿Ya? Muy bien, hagamos un problemita más. A ver. Veamos. Problema número 7. Problema número 5 nos piden hallar o reducir o simplificar a igual coseno de 7x por coseno de 4x más seno de 7x por seno de 4x. Cos sen, allá, me está diciendo cos sen, significa que es la suma de diferencia del coseno sobre seno de 4x coseno de x menos seno de x coseno de 4x. Allá, esa es la función seno. Automáticamente me doy cuenta que A es igual. Se miran su libro y se van a dar cuenta. Coseno de 7, coseno de 4. Más seno de x, seno de 7, seno de 4. Cos sen. Entonces, esto de acá viene a ser el coseno de 7x menos 4x. Claro, ¿te acuerdas? Cos sen. Coseno de 7 por coseno de 4. Si es menos será más. Acá me está dando que es más. Por lo tanto, el otro sería seno de 7x por seno de x. En el denominador, seno de 4x coseno de 4x por coseno de x menos seno de x coseno de 4x. Allá, este es el seno. El seno. Igualito, seno, dice, el 4, como es menos, también puedo hacer menos. O sea, 4x menos x. Ya tenemos 7 menos 4 coseno de 3x. Denominador seno de 3x. Como tienen el mismo ángulo, por tanto, recuerden, coseno sobre seno que es cotangente de 3x. Respuesta. ¿Ya? Cotangente para x. Para que puedan mirar bien, vamos a aclarar acá, para que identifiquen bien, este ejercicio era así. A igual, este ejercicio está nada más escrito así ya. Coseno de 7x por coseno 4x. Coseno 4x. Seno de 7x por seno de 4x. Así está escrito. Sobre seno de 4x por coseno de x. Menos, igualito está, seno de x por coseno de 4x. Así está. De eso deducía acá, mira.
coseno de 7x, coseno de 4x, seno de 7x, seno de 4x, cos, cos, sen, sen. Positivo, sale negativo. Si es cos, cos, es coseno. Como es positivo o negativo, los restos también. Seno de 4x, coseno. Seno de x está, es cos negativo, es diferencia de la diferencia de senos de los ángulos, entonces 4x. Resolviendo esto, respuesta. ¿Ya? Muy bien, joven, nos vemos en la siguiente clase vía Zoom para continuar trabajando sobre este tema. Gracias, nos vemos.